Muy buenas a todos, hoy voy a empezar una serie de vídeos sobre Harry Potter. En esta guía fantástica de la arquitectura mágica os voy a hablar de todos los edificios reales de Hogwarts. En una segunda parte hablaré de la arquitectura mágica fuera de Hogwarts y una tercera parte será la guía fantástica de la arquitectura Muggle en Harry Potter. ¡Vamos allá! Hoy os voy a hablar de Hogwarts y de cómo su arquitectura va cambiando durante la saga. Veremos cómo, a diferencia de las películas, que se van haciendo menos infantiles y más oscuras, la arquitectura es cada vez más gótica, un estilo característico por su uso de la luz, al tener unas estructuras que nunca habían sido tan ligeras. Pero bueno, ¿de qué año es Hogwarts? En el segundo libro, La Cámara Secreta, se nos dice que Hogwarts se construyó hace más de 1000 años. Over 1,000 years ago by the 4 greatest witches and wizards of the age. Pero eso está mal. Si ese año era el 1992, asumimos que se construyó en algún momento antes al año 992 y que Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin fundaron Hogwarts al estilo arquitectónico de su época, ¿no? Pues no. El estilo que vemos en el castillo de Hogwarts es normando, que se considera que empieza alrededor del año 1066, o incluso gótico, que en Inglaterra va del gótico primitivo por el año 1180 al gótico perpendicular alrededor de 1520. El estilo normando es como el románico aquí, caracterizado por arcos redondos en puertas o ventanas y por ser muy masivo, muy pesado. Ocurre que al sumar varios arcos redondos resulta en arcos ojivales, típicos del gótico. El estilo gótico tiene esos arcos ojivales y bóvedas de crucería, como estas o estas en la abadía de Bath. Tiene además contrafuertes y arbotantes para aligerar los muros y que entre más luz, así como estos remates puntiagudos llamados agujas. Entonces, si Hogwarts está hecho con arquitectura normanda y gótica, pero en el año 992 en Inglaterra dominaba la arquitectura anglosajona, ¿qué es lo que ocurre? He aquí 4 teorías. Rowena Ravenclaw y el arquitecto, al que llamaremos Lawrence, construyen Hogwarts y lo protegen para que no sea visto por muggles. Un buen día, la sobrina de Lawrence va a visitar Hogwarts. Pobre chica, tiene 11 años y nunca va a ir a Hogwarts porque es una squib, una no maga hija de magos. Esta chica en unos años será arquitecta y empezará a construir, influenciada por su tío, lo que hoy conocemos como arquitectura normanda. Teoría número 2. McGonagall se equivoca al decir más de 1000 años. McGonagall nunca se equivoca. Total, es algo incierto y no se sabe con seguridad en qué año se construyó Hogwarts, o que simplemente en los estilos no hay un año diferenciador en que alguien diga «Y a partir de año nuevo todo el mundo va a construir góticamente». J.K. Rowling, al escribir, evidentemente lo hace influenciada por su propia vida y los lugares donde ha vivido. Así pues, la Catedral de Gloucester, cerca de donde vivía de pequeña, o el Castillo de Edimburgo, donde vivió y terminó de escribir Harry Potter, están en su mochila de referencias. Y no solo eso, también lo hace inspirada en la obra fantástica anterior a ella. Y ahí Tolkien tiene un papel en hacer que cuando pensemos en fantasía, pensemos en Edad Media y arquitectura gótica. Este buen hombre es el creador y pensador de los distintos escenarios de Harry Potter. Pues bien, tal como él dice, en Hogwarts hay arquitectura normanda, varios estilos de gótica, como el gótico victoriano, y también arquitectura georgiana. Por lo tanto, se permiten mezclar en Hogwarts muchos estilos, porque al ser un edificio tan complejo y, por qué no decirlo, mágico, pues no hay mucha restricción para ser fiel a la arquitectura si ésta respeta la historia de la escritora. Además, no quedan tantos edificios en pie del año 992. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a empezar a ver qué emplazamientos reales se usaron para el castillo de Hogwarts. Vais a ver que la mayoría de las escenas son de la primera y de la segunda película, ya que, igual que pasa con la música, se conserva más un hilo conductor, un concepto, y se utilizan más espacios reales y no maqueta o 3D como empieza a pasar en las siguientes películas. Antes de llegar al gran comedor, se sube por esta escalera ubicada en el vestíbulo del colegio. Y aquí la escalera real, que se encuentra en el Christ Church College de Oxford. Pero mirad qué techo tan desaprovechado que solo aparece en 2 momentos muy breves.
Las medidas de esta escalera se usaron también para hacer la gran escalera móvil de Hogwarts. Después de la escalera en el vestíbulo encontramos la inspiración para el gran comedor. Vale, ojo aquí porque el recurso de estas luces de piedra con búhos lo volveremos a ver más adelante y sirve para darle a todo una coherencia visual ya que no son auténticas de ninguna localización. Si entramos, lo que vemos es un plató que se hizo inspirándose en el comedor del mismo College de Oxford. Y aunque el techo se le parezca, está inspirado en el Westminster Hall de Londres. Esta cubierta es del siglo XIV y lo que veíamos del Christ Church College está construido en varios años alrededor de 1520. Se trata de varios ejemplos del gótico, en especial del gótico perpendicular, donde predominan las naves de crucería en abanico como las que veíamos encima de la escalera. El caso de enfermería es muy curioso, porque decidieron mover su ubicación a partir del segundo curso. Tal vez con todos los petrificados por el basilisco, en la Cámara de los Secretos la primera sala se les quedaba pequeña. Veamos cómo es este espacio en el primer curso de Harry. Esta sala es la Divinity School, un ejemplo de gótico de 1488, también del Christ Church College, en Oxford. A partir de la cámara secreta vemos que la sala es esta y la que se nos mostraba en la primera película está ahí al fondo. Pero luego en la tercera película desaparece, como podemos ver en esta absolutamente fantástica escena de Cuarón con el giratiempo. Finalmente, en la cuarta película se convierte en un espacio para que la profesora McGonagall enseñe a sus alumnos a bailar. On Christmas Eve night, we and our guests gather in the Great Hall for a night of well-mannered frivolity. La biblioteca que vemos en las películas de Harry Potter es la Bodleian, concretamente la sala de lectura del Duque Humphrey. Esta biblioteca, sí, también es de la Universidad de Oxford. He llamado a esto los patios porque realmente hay tantos patios en Hogwarts que tienen un poco de caos. Durante el transcurso de las películas los patios cambian más a voluntad que la propia escalera móvil, pero esto se traduce únicamente en dos patios reales que se diferencian en los arcos. Por ejemplo, en la segunda película, Ron escupe babosas en este patio. Se trata del patio de transformaciones y lo reconoceremos por el césped y por tener construcciones alrededor. El patio real está en la Catedral de Durham. Pero Alfonso Cuarón cambia el patio de Durham por este en Oxford, que creo que aparece únicamente en esta película, porque en películas posteriores tiene de nuevo los arcos de la Catedral de Durham. Este es también el patio que da a la Torre de Astronomía y sobre el que cae Dumbledore. Otro patio es el que está delante del puente cubierto de madera, o sea, el de la Torre del Reloj. De nuevo, este patio es el de la Catedral de Durham, pero con un pavimento de piedra sin edificación alrededor y con gárgolas en su perímetro interior. Finalmente aparece un nuevo patio donde estaba aquel vestíbulo con las escaleras de Oxford. Así que este patio, llamado Patio del Viaducto o de entrada, está entre el gran comedor y el propio viaducto. Se diferencia el patio del reloj en las dos torres de guardia junto al viaducto y en que este es más grande. Todos estos patios, excepto el de Cuarón en Oxford, son o están basados en el claustro de la Catedral de Durham. Y ojo porque la Catedral de Durham se acerca bastante a la época de construcción de Hogwarts. Es de alrededor del año 1100, aunque el claustro es realmente de una ampliación que se hizo más tarde y lo que vemos es una remodelación del siglo XV. Se trata pues de un ejemplo de arquitectura normanda. No hay duda de que el claustro de la Catedral de Durham es puramente el patio de transformaciones, y es que el aula y despacho real de McGonagall se encuentran en ese mismo claustro de Durham. Se trata de la sala capitular, donde se leía un capítulo de la Regla de San Benito, y es del siglo XI, pero su techo es una reconstrucción de 1875.
En un pequeño pueblo que no llega a 1500 habitantes, tenemos más aulas mágicas que en toda Inglaterra. Se trata de la abadía de Laycock, siendo su sacristía el aula de pociones de Snape, con ventanas reconstruidas en 1894 en estilo gótico, el calefactorio o el aula de defensa contra las artes oscuras del profesor Quirrell, con un caldero preexistente, y la sala capitular, la única de estas con pavimento, un aula de estudio o la sala donde se encuentran el espejo de Oeset. Es una abadía del siglo XIII que fue un convento de monjas y que ha sufrido cambios de uso y de estilo a lo largo de los años. El claustro de esta abadía también sale en varias escenas de Harry Potter. Por ejemplo, en esta del primer curso en que Harry huye de la zona prohibida en la biblioteca. El claustro es también del siglo XIII, aunque el techo sea del siglo XV. La entrada que vemos en la primera película, cerca de la cabaña de Hagrid, o que se intuye en la segunda película, desaparece en las siguientes películas, así que no tiene ningún sentido en el plano de Hogwarts. Aún así, acoge muchas escenas famosas como la primera clase de vuelo. Se trata de un castillo de estilo normando, construido cerca del año 1100, y fue siendo remodelado en estilo gótico, pero muchas de estas remodelaciones fueron reemplazadas por algo menos ostentoso, más parecido al original durante el siglo XIX, por el cuarto duque de Northumberland. Esto es lo más cercano que hay en las películas a lo que debería haber sido Hogwarts. Es por eso que la primera es una de las adaptaciones más fieles y por lo que digo que las películas, a medida que avanzan, tienden más hacia el gótico. Y todavía tenemos más claustros y bóvedas de abanico, pero estas de la Catedral de Gloucester se dice que son el primer ejemplo en Inglaterra. La catedral, de estilo normando y gótico, se construyó entre 1089 y el año 1500 y tiene como curiosidad que las tracerías de las ventanas que dan al patio central se representan también en los muros. Esto le da una falsa simetría al espacio que le queda muy bien a Hogwarts. Aparte de esto, hay muchos escenarios que fueron recreados, ya sea con inspiración de algo real o desde cero, en los estudios de Leavesden, en Londres. Estos escenarios se hicieron siguiendo la arquitectura normanda o gótica y adaptando el concepto en cada una de ellas, por lo que en la sala común de Gryffindor vemos una decoración medieval, o la de Slytherin parece estar realmente en las mazmorras. O el invernadero, que se hizo inspirándose en los jardines botánicos reales en Kew. O el embarcadero, que es alucinante y puede recordar a ciertos edificios del siglo XIX. O la nueva aula de defensa contra las artes oscuras, el despacho de Dumbledore, la cámara secreta, etcétera, etcétera. Espero que todo esto haya servido para ver que la arquitectura gótica tiende hacia la luz, aunque esto contradiga la creencia popular de que era una época muy oscura. Que hayáis visto cómo las películas se alejan del castillo de la primera película y abrazan el ideal de arquitectura gótica que se supone que le tocaría a un mundo de fantasía como es Harry Potter. Si os ha gustado, compartidlo, comentad y suscribíos para ver nuevos vídeos sobre la arquitectura de Harry Potter.